Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. La verdad es que es un enorme placer abrir los micrófonos para sumergirnos en un tema verdaderamente cautivador. De esos que te cambian por completo la perspectiva sobre un lugar, sí. Totalmente. Hoy el mapa nos lleva a Asia, específicamente a Hong Kong, para poner bajo la lupa la isla de Cheung Chau. Ujú. Para preparar esta conversación hemos estado buceando en una montaña documental impresionante. Hablamos de expedientes históricos clasificados, informes académicos fascinantes y guías culturales tremendamente detalladas. Hay muchísimo material. Y muy denso, por cierto. Y la misión que tenemos sobre la mesa es triple. Primero, queremos desenterrar las historias más sorprendentes que esconde este distrito. Segundo, vamos a descubrir verdaderas joyas ocultas para quien esté planeando viajar y visitar la isla en el futuro. Claro. Y tercero, queremos reflexionar sobre lo que este pequeño pedazo de tierra nos enseña sobre el poder, la identidad y la pura supervivencia humana. Me parece el enfoque perfecto. Porque Qingchao es uno de esos lugares trampa. A ver, explícate. Bueno, a simple vista, para alguien que simplemente pasea por allí, puede parecer un sitio sencillo, pintoresco, Sí. pero cuando empiezas a rascar y a leer los documentos históricos, revelan un nivel de complejidad social y política que es asombroso. Porque la imagen moderna, la que sale en las postales, es la de un destino idílico de fin de semana. La gente va desde el centro de Hong Kong para comer esos famosos y deliciosos mochis de mango. Y fotografiar coloridos barcos de pesca tradicionales meciéndose en el puerto. Tal cual. Pero bajo esa superficie tan instagrameable se esconde una isla con una geografía muy peculiar en forma de mancuerna. Un lugar que a lo largo de los siglos ha sido a todos los efectos un estado dentro de otro estado. Una definición muy acertada. Hablamos de un nido de piratas que hizo temblar a grandes imperios y de un territorio que sirvió como laboratorio de segregación colonial. Hay una cantidad de capas increíble. Vale, vamos a desglosar esto. Venga. Empecemos por esa forma de mancuerna, porque al leer los informes queda clarísimo que esa geografía definió absolutamente todo lo que vino después. Esa es la clave de todo, de hecho. Lo que llamamos forma de mancuerna es, en términos geológicos, un tómbolo. Un tómbolo, exacto. Básicamente, imagina dos grandes bloques de roca de granito montañosa que, con el paso de los milenios, han quedado conectados por una fina y plana franja de arena en el medio. Claro. Y esta geografía no es un mero capricho estético para hacer fotos bonitas desde el aire. Es la base física de su historia. Al tener esa franja de arena en el centro, se crearon de forma natural dos bahías profundas y perfectamente protegidas de los tifones, una a cada lado. Lo cual en esa zona es vital. Absolutamente. Esto convirtió a la isla en un imán absoluto. Era el refugio ideal para los pescadores que vivían en el mar y, al mismo tiempo, la plataforma logística perfecta para los comerciantes del continente que querían establecerse en tierra firme. Y precisamente al hablar de establecerse en la tierra, los documentos nos llevan a un concepto legal y cultural que, sinceramente, me obligó a leer la página 2 veces para asegurarme de que lo estaba entendiendo bien. Ya sé por dónde vas. Me refiero al sistema de propiedad de los huesos y la piel. Suena a título de novela, de misterio, casi poético. Sí, pero en la práctica era un monopolio brutal. Exacto. ¿Cómo funcionaba esto en el día a día? Si uno viviera allí en esa época, ¿qué significaría para su propia casa? Lo fascinante aquí es cómo un solo clan, conocido como la familia Wong Wai Thak Tong, logró orquestar y mantener este monopolio sobre toda una isla durante más de 2 siglos. 2 siglos es una barbaridad. Para entenderlo, hay que viajar a la época de la dinastía Qing, alrededor del siglo XVIII. Este clan, que era muy astuto políticamente, obtuvo de la corte imperial unas licencias especiales de cultivo y reclamación de tierras. Ujú. Bajo el derecho consuetudinario chino de la época se establecía un sistema de propiedad dual. El clan Wong Wai Thak Tong era el dueño absoluto de los huesos de la tierra. Que sería el subsuelo. Eso es. Poseían el subsuelo y los derechos fundamentales del terreno. Espera, entonces, si ellos tenían los huesos, ¿los habitantes comunes qué tenían? Los habitantes comunes solo poseían la piel de la tierra. La piel. Es decir, las estructuras físicas en la superficie, los ladrillos y la madera de sus casas. En la práctica esto significaba que los residentes de Qingchao no pagaban impuestos directamente al gobierno imperial por su parcela. Ah, claro, le pagaban un alquiler. Exactamente, una tasa privada al clan Wong.
Ostras, era literalmente un feudo privado operando a plena luz del día. Y lo que me parece un verdadero quebradero de cabeza histórico es lo que ocurrió cuando cambió el imperio. El choque de sistemas. Llega el año 1898, el Imperio Británico toma el control de los nuevos territorios de Hong Kong. Uno pensaría que los británicos, que eran famosísimos por querer imponer su estricto sistema de ley común, Su famosa Common Law. uno pensaría que llegarían allí y desmantelarían este chiringuito tradicional chino de los huesos y la piel al instante. Fíjate que eso sería lo lógico desde una perspectiva puramente imperialista. Pero el gobierno colonial optó por algo mucho más calculador. Pragmatismo administrativo. Totalmente. Mapear y registrar cada pequeña propiedad con cada disputa familiar en una isla densamente poblada iba a ser una pesadilla burocrática y probablemente generaría revueltas. Claro, no les compensaba. Así que en lugar de destruir el sistema, los británicos decidieron que era más fácil mirar hacia otro lado y validarlo. En 1905, emitieron un documento llamado Arrendamiento Colectivo de la Corona a nombre del clan Wong. ¡Qué fuerte! Con una sola firma, los británicos convirtieron legalmente a casi todos los habitantes de la isla en subarrendatarios de este clan. Es alucinante. Validaron un monopolio feudal. Y según los expedientes, esto no fue una anécdota que duró un par de años. Sobrevivió a la caída de la dinastía Qing, a 2 guerras mundiales, al auge económico de Hong Kong. Y no terminó hasta 1995. Madre mía. Fue una anomalía legal increíble. Para poder desarrollar la isla con infraestructuras modernas, el gobierno de Hong Kong tuvo que acabar redactando y aprobando una ley específica en los años 90. Y tuvieron que pagarles, ¿no? Tuvieron que indemnizar al clan con unos $20 millones de Hong Kong para por fin recuperar el control público de los huesos de la isla. Quien visite Changchao hoy tiene aquí una joya turística implícita maravillosa. Al caminar por las calles laberínticas y superdensas del centro de la isla, no se está paseando por un diseño urbano moderno. Se camina literalmente sobre las líneas trazadas por un antiguo clan chino que logró doblegar a la maquinaria legal británica. Es que como los alquileres y permisos se renegociaban cada 5 años, nadie quería construir grandes infraestructuras permanentes. Lógico. Y eso moldeó para siempre la forma estrecha y caótica en la que se construyeron los edificios de la piel. La arquitectura actual es el registro fósil de esa larguísima batalla legal sin duda. Y bueno, mientras la tierra firme estaba dominada por estos burócratas y señores de los clanes, el mar que rodeaba esa tierra estaba controlado por fuerzas mucho más impredecibles. Eso nos obliga a hablar de la otra gran sombra que planea sobre Changchao. La piratería. Y no estamos hablando del típico pirata de película. Al revisar los archivos históricos y los registros navales, yo esperaba encontrar la típica historia de un barco solitario o un capitán asaltando mercantes. El típico parche en el ojo. Sí. Pero cuando vi las cifras asociadas a la figura del legendario Cheung Po Thai, pensé que había un error tipográfico en el documento. No había ningún error. Cuando analizamos la flota de la bandera roja, que era la confederación que lideraba Cheung Po Thai a principios del siglo XIX, las estimaciones más rigurosas son apabullantes. ¿De cuánto estamos hablando? Apuntan a que llegó a contar con unas 50.000 personas y alrededor de 1.800 barcos bajo su mando directo. 50.000 personas. Eso ya no es una banda de forajidos. Es la población de una ciudad entera. Es un ejército masivo, un estado flotante operando al margen de la ley. ¿Cómo se sostiene algo de semejante tamaño? Con una organización militar y civil implacable. Los registros de la época, que incluyen testimonios fascinantes de oficiales de la Compañía Británica de las Indias Orientales que fueron capturados y tomados como rehenes, describen algo parecido a una corporación naval. ¿Una empresa multinacional del crimen? Tal cual. Controlaban de facto todas las rutas comerciales del inmenso delta del río Perla. No solo robaban, establecieron un sofisticado sistema de extorsión institucionalizada. Emitían banderas de protección, leí en los informes. Así es. Los comerciantes de sal, los pescadores y los pueblos costeros como Chaung Chau pagaban una tarifa. A cambio, si izabas esa bandera, estabas a salvo. Y las leyes internas de la flota pirata eran draconianas. Si un pirata saqueaba un barco o un pueblo que había pagado por la bandera, la condena era la decapitación inmediata. Disciplina militar absoluta. Changchao, con esa forma de mancuerna y sus 2 bahías profundas, era el puerto franco perfecto para esconderse, reparar barcos y reabastecer a esa gigantesca maquinaria naval.
Y esto nos lleva directamente a una de las atracciones que salen en todas las guías de viaje actuales. La cueva de Chongpochai. Exacto. Según los folletos, se invita a la gente a adentrarse en esta formación rocosa en la costa oeste con la promesa de que allí era donde el gran pirata escondía sus montañas de oro y plata. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cruzar esos folletos turísticos con los documentos académicos desmienten el mito por completo. Quien se aventure a visitar esa cueva hoy se va a encontrar con una grieta de granito húmeda, oscura, extremadamente estrecha y bastante claustrofóbica. Muy pequeña. Sí, si lo piensas desde una perspectiva logística pura, pretender que esa cueva diminuta sirviera como la caja fuerte central para el botín de una armada de 50.000 personas carece de toda lógica. Es que no cabría ni la vajilla del capitán, por no hablar de cofres del tesoro. El verdadero valor de esa cueva y de toda esa zona rocosa y elevada del oeste de la isla no era guardar monedas, era puramente táctico y militar, ¿verdad? Ahí le has dado. Era un punto de observación estratégico insuperable. Desde esas rocas, los vigías piratas tenían una vista panorámica de todo el tráfico marítimo que se acercaba a las aguas de Hong Kong y Macao. Podían ver llegar a cualquiera. Podía anticipar los movimientos de la Armada Imperial China y utilizar su conocimiento de las corrientes traicioneras locales para tender emboscadas devastadoras a los barcos que los perseguían. Pero semejante poderío no podía durar para siempre. ¿Cómo cae un imperio flotante de 50.000 personas? Cae por la tecnología y la geopolítica, en lo que se conoce como la Gran Reconciliación de 1810. La corte Qing estaba desesperada y se alió con la armada portuguesa basada en Macao. Hubo una batalla naval masiva cerca de la isla de Lantau, si no recuerdo mal. Así es. Los portugueses contaban con galeones equipados con artillería pesada de largo alcance. La flota de Chempot-Sai era inmensa, sí, pero estaba tan apiñada en el estrecho que apenas podía maniobrar. Eran un blanco fácil. Los cañones portugueses hicieron estragos a distancia, pero Chempot-Sai demostró que además de líder militar, era un estratega político brillante. En lugar de ordenar un ataque suicida hasta la aniquilación total, izó bandera blanca y pidió negociar. Es decir, pasó de ser el enemigo número uno de la corona a sentarse en la mesa de negociaciones. ¿Y qué consiguió? Consiguió el trato de su vida. Fue indultado, nombrado oficial naval de la mismísima dinastía Qing, que llevaba años intentando casarle. ¡Qué giro de guión! Y el detalle más increíble, el emperador le permitió conservar una flota privada de unos 30 barcos, precisamente para que se dedicara a cazar a sus antiguos socios y rivales piratas que no se habían rendido. Una historia de reconversión profesional espectacular. Y hay una joya histórica en la isla relacionada con esto, que es el Templo Paktai. Para quien visite la zona, este imponente templo no es solo un lugar de rezo. Desde luego que no. Tras el fin de la piratería masiva, Changchao tuvo que reinventarse como un puerto comercial legal. La reconstrucción de templos monumentales como este fue financiada en gran parte por estas nuevas élites marítimas reconvertidas. Era su forma de comprar legitimidad pública, lavar su imagen y construir cohesión social en una comunidad que estaba experimentando un cambio drástico. Los templos funcionaban como el verdadero centro cívico y el pegamento social de la época. Y ya que mencionas la cohesión comunitaria frente a cambios drásticos, los documentos nos empujan a avanzar en el tiempo hacia finales del siglo XIX, para analizar un episodio histórico mucho más oscuro que puso a prueba esa resiliencia local. Hablamos de la Gran Plaga Bubónica de 1894. Una pandemia que golpeó a Hong Kong con una brutalidad tremenda. Al leer sobre la respuesta del gobierno colonial británico, queda patente el choque de mundos. Un choque muy violento. Las autoridades médicas británicas operaban bajo la teoría de los miasmas, una creencia científica de la época que dictaba que las enfermedades infecciosas se propagaban a través del aire fétido y los malos olores que emanaban de la suciedad. Esa convicción científica llevó a los británicos a aplicar tácticas de intervención que, a ojos de la población local, parecían actos de guerra. Sí, literal. Los registros oficiales detallan cómo cuadrillas sanitarias coloniales, a menudo acompañadas por la policía o el ejército, entraban a la fuerza en las casas chinas, sacaban a la calle los muebles de madera tallada que consideraban porosos y contaminados para quemarlos en grandes hogueras. Arrasaban con todo. En los peores casos, llegaban a derribar bloques enteros de viviendas para mejorar la ventilación,
Como es lógico, y sin que nadie explicara que el verdadero vector de la enfermedad era una bacteria transmitida por las pulgas de las ratas, esta violencia sanitaria generó un pánico y una desconfianza absolutos hacia el gobierno extranjero. Y frente a ese terror, tanto a la enfermedad invisible como a los soldados que quemaban sus pertenencias, la comunidad de Chungcheong reaccionó de una manera fascinante, Específicamente la minoría local Hoklo. que procedía originalmente de la región de Haiphong. En los textos académicos se define su respuesta como una defensa espiritual. En lugar de huir o enfrentarse a tiros a los británicos, decidieron invocar a la deidad marcial Pak Tai para que bajara y expulsara los espíritus malignos que traían la plaga. Instituyeron ritos de purificación masivos. Pasearon estatuas por las calles con incienso y, lo más notable, impusieron una estricta dieta vegetariana temporal a toda la población de la isla, para purificarse. Esto plantea una pregunta importante, una que sociólogos y antropólogos estudian constantemente. ¿Cómo sobrevive una comunidad marginada cuando siente que el Estado formal no solo no la comprende, sino que la agrede en medio de una crisis de mortalidad? Buscando sus propias soluciones. Al ejecutar esos rituales, la comunidad de Chongqiao estaba haciendo algo mucho más profundo que simplemente rezar. Estaban forjando un pacto social de supervivencia. Una forma de resistencia pasiva pero cohesionada. Al someterse todos voluntariamente a una dieta vegetariana compartida y coordinar las procesiones, estaban recuperando el control emocional y la agencia sobre su propio destino en un momento donde todo parecía perdido. Ese sentido de agencia comunitaria es el origen directo de la joya turística y cultural más espectacular que ofrece la isla hoy en día, el Festival de los Bollos de Cheung-chau, también conocido como el Festival Hao. Un evento impresionante. Para cualquiera que viaje a Hong Kong en primavera, esto es una visita obligada. Hoy es patrimonio cultural inmaterial, un evento multitudinario lleno de color, desfiles y la icónica lucha por los bollos. Donde atletas escalan torres altísimas cubiertas de panecillos al vapor para agarrar los que están más altos, que se supone que dan más suerte. Exacto. Pero lo verdaderamente valioso para quien observe este festival hoy es entender que no nació como una simple atracción turística divertida. Nació del miedo más absoluto, de la muerte en las calles y de la imperiosa necesidad de mantenerse unidos frente al avance de la peste y las antorchas de la medicina colonial. Es un caso de estudio maravilloso de resiliencia cultural. Un rito que empezó siendo exclusivo de un subgrupo étnico muy concreto, los Hoklo, acabó siendo adoptado por todos los demás clanes de la isla. Con el paso de las décadas, se expandió y se transformó hasta convertirse en el núcleo de la identidad colectiva de Chengchao. Y si hablamos de las tensiones entre la comunidad local y las autoridades coloniales, los expedientes nos llevan a otra fecha clave, 1919. Porque resulta que la geografía de la isla no solo se usó para esconder piratas, sino que se utilizó como una herramienta literal para segregar y dividir a las personas. Hablas de la polémica Ordenanza de Residencia de Chengchao. Así es. Una legislación que, efectivamente, dibujó una línea divisoria física e invisible sobre la arena del tómbolo. ¿Cómo lo justificaron? Los administradores británicos y varios misioneros europeos se dieron cuenta de que la zona sur de la isla, una colina elevada, que llamaron el Peak, emulando la montaña de la isla de Hong Kong, disfrutaba de brisas marinas mucho más frescas en verano y ofrecía vistas espectaculares. Un enclave privilegiado. Así que, bajo el amparo de esta ordenanza de 1919, el gobierno reservó todo ese terreno elevado exclusivamente para residentes de origen europeo y estadounidense, en su mayoría misioneros protestantes que buscaban un refugio estival. ¿Y a la población local la desplazaron? A la población local china se le prohibió estrictamente vivir o construir en el sur, sin un permiso especial del gobernador, quedando confinados a la densa, calurosa y ruidosa aldea del centro y el norte de la isla. Al revisar las actas legislativas de la época, queda claro que esto no fue un proceso silencioso. Hubo resistencia política muy clara. Hubo voces en contra, sí. Según los archivos, el legislador local Hou Fuk, que era una figura muy prominente, protestó enérgicamente en el Consejo. Argumentó que era un insulto directo, una bofetada legislativa de carácter puramente racial, que humillaba a los ciudadanos chinos, y que además acababan de demostrar su lealtad a la corona durante los oscuros años de la Primera Guerra Mundial. Y el gobierno de entonces, por su parte, se escudó en excusas puramente económicas, argumentando que solo querían proteger a los misioneros de la especulación inmobiliaria.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cómo puede alguien palpar esa historia de exclusión si camina por allí esta misma tarde? Pues esa segregación no se quedó en un papel mojado en un archivo, se talló en granito. Las autoridades marcaron esa frontera racial erigiendo 15 piedras fronterizas. Eran monolitos de piedra numerados a lo largo de las colinas para advertir dónde empezaba la zona exclusiva. Y allí hay una recomendación de exploración excepcional para el viajero, intentar localizar estas piedras. Muchas todavía existen, medio tragadas por las raíces de los árboles o incrustadas de forma extraña en muros de contención modernos. Es como un geocaching con una carga histórica muy densa. Y la anécdota que mejor ilustra los giros de la historia es el paradero de la piedra fronteriza número 14. Esa piedra en concreto es una ironía poética. La número 14, que en su día formaba parte de ese muro invisible diseñado para mantener alejados a los chinos, hoy se encuentra en el recinto ajardinado del Hospital St. John. Mención alguna. Esa piedra sigue allí como un testigo mudo e inofensivo de un periodo de segregación racial que finalmente fue abolido legalmente en 1946, justo después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Y es precisamente esa posguerra, los años 50 y 60, la que nos trae la última gran capa de transformación que registran nuestros documentos. Zhongzhou se enfrentó a una tormenta perfecta. Una crisis múltiple. Sí, una llegada masiva y desesperada de refugiados que huían de la guerra civil en China continental, combinada con el colapso repentino de su industria pesquera tradicional debido a la modernización de las flotas. La pobreza en la isla alcanzó niveles verdaderamente críticos. Fue un momento de ruptura total del tejido social. Y es ahí donde hace su entrada el concepto de humanitarismo moderno e internacional. Los expedientes de la época documentan extensamente la labor de la Asociación de Ayuda Agrícola de Kadoorie, conocida por sus siglas en inglés, KAAA. Esta fundación aplicó una filosofía muy innovadora para la época, alejada de la simple limosna. Su lema era ayudarles a ayudarse a sí mismos. En lugar de dar un saco de arroz que duraría una semana, otorgaban préstamos a interés cero a las familias de refugiados para comprar materiales de construcción. Y lo más impactante, donaban ganado, concretamente cerdos y aves, a las familias pesqueras arruinadas. Y esto cambiaba la economía desde la base. Con un préstamo sin intereses, una familia construía una pequeña pocilga, criaba los cerdos que les habían donado, los vendía en el mercado, devolvía el microcrédito y, con los beneficios, compraba 2 cerdos más. Era una semilla de emprendimiento que transformó a marineros en granjeros de la noche a la mañana. Quien explore las afueras de la isla puede buscar la Care Village, la aldea de la esperanza. Es un complejo de casas de piedra sólidamente construidas en los 60 gracias a donaciones coordinadas de organizaciones internacionales de Estados Unidos, Canadá y Europa. Estaban diseñadas para sacar a los refugiados de las chabolas insalubres. Esa aldea de la esperanza adquiere su verdadero significado histórico cuando se contrasta visualmente con otra estructura que los caminantes pueden encontrar en ruinas en la isla. Me refiero al antiguo hospital Phong Binh, fundado allá por 1872. Esas paredes devoradas por la vegetación representaban el modelo antiguo. Exacto. La caridad tradicional china operada por gremios de comerciantes locales que simplemente ofrecían un lugar digno para que murieran las víctimas de epidemias o los marineros naufragados. Al mirar primero las ruinas de Phong Binh y luego las casas funcionales de la Care Village, uno está viendo la evolución completa de la asistencia social en el siglo XX. El paso de una compasión local, enfocada en el buen morir, a un sistema de bienestar internacional e institucionalizado, propio de la Guerra Fría, enfocado en reconstruir vidas. Un contraste visual que resume siglos de evolución social. Y creo que este viaje a través de los siglos nos lleva directamente al núcleo de lo que nos planteamos al abrir este análisis. Si conectamos esto con el panorama general, la gran lección que extraemos de todos estos expedientes es que la historia humana en los márgenes nunca es lineal. Changchao es un testamento de superposición y supervivencia. Hemos visto a sanguinarios líderes piratas que utilizan la negociación para transformarse en burócratas y comandantes imperiales. Hemos diseccionado monopolios de la tierra basados en leyes ancestrales que logran sobrevivir pacíficamente bajo la maquinaria legal del Imperio Británico. Hemos visto cómo los ritos desesperados de un grupo minoritario marginado por una plaga acaban transmutando hasta convertirse en el gran símbolo cultural y festivo de toda la isla. Y cómo las piedras de granito diseñadas para segregar razas son finalmente asimiladas por el paisaje de un estado de bienestar humanitario.
Lo que Chen Chao nos grita desde los documentos es que las comunidades periféricas, aquellas atrapadas en las zonas fronterizas y alejadas de los pasillos de poder central, suelen desarrollar unos mecanismos de resiliencia y adaptabilidad extraordinarios. Adaptabilidad extrema. Y para cerrar este recorrido, hay una idea, una paradoja fascinante que surge de todos estos datos y que merece una reflexión pausada. Como hemos visto a lo largo de los siglos, fue precisamente la singular geografía física de Chung Chao lo que definió su destino. Su aislamiento, la protección de sus bahías profundas, el terreno escarpado de sus colinas, todo ello sirvió de escudo. Esa geografía fue el imán que atrajo a los clanes para reclamar la tierra, a los piratas para esconder sus flotas y a los colonos para buscar refugio del calor. Sin embargo, en pleno siglo XXI, las reglas del juego han cambiado drásticamente. La tecnología y el clima. Por un lado, la hiperconectividad digital disuelve cualquier noción real de aislamiento. Por otro, la amenaza existencial del aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático pone una diana directa sobre formaciones geológicas bajas como los tómbolos de arena. Es un desafío sin precedentes. La gran incógnita que nos queda es: ¿podrán estas barreras geográficas históricas seguir protegiendo la identidad singular de estos santuarios insulares? ¿O es posible que esa resiliencia milenaria esté a punto de enfrentarse a su prueba definitiva, un escenario global donde la geografía local ya no importa? Es una perspectiva que deja mucho en lo que pensar. Sin duda, es el gran reto del futuro para este tipo de comunidades. Gracias a quienes nos escuchan hoy por acompañarnos en esta profunda y fascinante inmersión histórica. Es una invitación a mantener siempre activa la curiosidad, recordando que, a menudo, la historia más increíble y transformadora se esconde a plena vista, esperando a ser leída bajo la superficie. Hasta la próxima exploración.